Buenas, mi nombre es Ezequiel Colombo y junto con mi compañero Lucas Sosa les traemos esta presentación sobre pene y próstata. Los objetivos de la clase van a ser detallar los elementos que constituyen el pene, enumerar las estructuras que se encargan de su vascularización e inervación, desarrollar la situación, forma y relaciones de la próstata, describir la celda prostática y por último identificar vasos y nervios de la próstata. Vamos a arrancar con una primera parte de la clase charlando sobre pene, lo cual van a hacer conmigo, y luego mi compañero Lucas les va a dar la segunda parte de la clase sobre próstata. Bueno, como ya saben, el pene es el órgano de copulación en el hombre. Este se encuentra ubicado anteriormente a la sínfisis del pubis y superiormente al escroto. Este órgano va a variar en su posición, dirección, tamaño y consistencia, incluso en su forma, dependiendo si se encuentra en estado de flacidez o de erección. En el pene le vamos a describir una raíz, un cuerpo, un glande en su extremo, cuello del glande que separa el glande del cuerpo del pene y el prepucio que recubre el glande. A lo largo de esta clase vamos a ir describiendo cómo están compuestas cada una de estas porciones. En una primera parte vamos a hablar sobre la constitución del pene, vamos a describir los órganos eréctiles, la uretra, las túnicas de este órgano, el prepucio y el ligamento suspensorio. Y por último, para terminar, vamos a hablar un poco de la vascularización y de la inervación del pene. En cuanto a los órganos eréctiles, estos van a ser los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y el glande. Tenemos acá tres imágenes vistas de anterior e inferior de la región púbica. Podemos observar la sínfisis del pubis, las ramas isquiopubianas y vemos los diferentes elementos que van a constituir el pene en la línea media. En cuanto a los cuerpos cavernosos, estos van a transcurrir desde las ramas isquiopubianas, a las cuales se van a insertar y adherir por su cara lateral. Luego van a transcurrir por el cuerpo del pene, uniéndose ambos cuerpos cavernosos, luego de pasar por debajo de la sínfisis púbica, y van a terminar en un extremo anterior, más afilado, por el cual se van a insertar en la base del glande. En la región isquiopubiana vemos cómo ambos cuerpos cavernosos se encuentran recubiertos por los músculos isquiocavernosos. Como ya dijimos, luego van a transcurrir, uniéndose entre sí ambos cuerpos cavernosos por debajo de la sínfisis del pubis y en el interior del cuerpo de pene. En el cuerpo del pene vemos cómo, si realizamos un corte transversal del mismo, ambos cuerpos cavernosos unidos entre sí forman dos canales, uno superior por donde vemos transcurrir la vena dorsal profunda del pene y ambas arterias dorsales del pene. También por esta región transcurren los nervios dorsales del pene. A su vez forman un canal inferior por el cual va a transcurrir el cuerpo esponjoso con la uretra en su interior. En segundo lugar tenemos el cuerpo esponjoso. Este se encuentra ubicado en la línea media, se origina en el periné, en una región que se denomina bulbo esponjoso. Luego va a transcurrir por el canal inferior que forman ambos cuerpos cavernosos y va a terminar en su región anterior uniéndose con el tejido eréctil del glande. Como ya mencionamos antes, en el interior del cuerpo esponjoso va a transcurrir la uretra. Esta va a ingresar en la región del periné al bulbo esponjoso, del cual en un principio va a estar separado por el músculo esfínter externo de la uretra y el músculo transverso profundo del periné. En esta misma región, el bulbo esponjoso va a recibir la desembocadura de ambas glándulas bulbouretrales y este bulbo va a estar cubierto en su cara inferior, como vemos en la imagen de la izquierda, por el músculo bulbo esponjoso. En cuanto a la composición de estas estructuras, tanto los cuerpos cavernosos como el cuerpo esponjoso se encuentran constituidos por el tejido eréctil propiamente dicho y por una cubierta blanquecina elástica que es la túnica albuginea. Para terminar con la descripción de los órganos eréctiles nos falta simplemente el glande, que ya lo fuimos mencionando. Este corresponde a un abultamiento que se encuentra en el extremo más anterior del pene,
al igual que las estructuras anteriores, está compuesta por tejido eréctil y va a estar en continuidad con el cuerpo esponjoso. Y en el extremo más anterior de esta estructura vamos a encontrar el orificio externo de la uretra. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la uretra va a transcurrir por dentro del cuerpo esponjoso. Luego de que la uretra abandone la próstata, nos encontramos con la porción membranosa de la misma, la cual va a transcurrir por las diferentes capas del periné. Va a estar en relación en esta región del periné con el músculo esfínter externo de la uretra, que la va a envolver, y con la membrana perineal. Luego va a pasar a la porción esponjosa, ingresando primero en el bulbo del pene y luego transcurriendo por todo el resto del cuerpo esponjoso hasta finalizar a la altura del glande del pene en una dilatación llamada fosa navicular. Como detalle, en la región del bulbo del pene, la uretra va a recibir la desembocadura de las glándulas bulbouretrales, que son estas que podemos ver en la imagen de la izquierda. En cuanto a las túnicas o envolturas del pene, estas van a ser 4. Siendo de superficial a profundo encontramos primero la piel, que es esta que observamos acá, bastante delgada y muy adherida a la capa siguiente, que va a corresponder al dartos o fascia superficial, compuesta principalmente por fibras musculares lisas. La tercera capa, esta que estamos marcando por acá, es la denominada capa celular, compuesta por tejido conectivo laxo, por donde van a transcurrir vasos y nervios superficiales y que va a permitir el deslizamiento de las dos capas previas sobre la siguiente. La cuarta capa, esta que está marcada acá, corresponde a la fascia profunda del pene. Está compuesta por tejido fibroelástico bastante resistente y adherida a la túnica albuginea de los órganos eréctiles. Esta va a recubrir también a los vasos y nervios profundos. El prepucio va a estar constituido principalmente por la piel, que se va a continuar recubriendo el glande, llegando al extremo se va a replegar y se va a continuar como tejido mucoso, que luego va a presentar continuidad con el tejido del glande, al cual, como habíamos mencionado anteriormente, va a estar adherido mediante el frenillo, que es esto que observamos por acá. De las otras capas del pene, el dartos va a acompañar a la piel tanto en su primer trayecto como en el trayecto en el cual se repliega continuándose como mucosa, y la capa de tejido celular va a estar ubicado entre ambas capas del dartos. La fascia profunda es la única que no se va a replegar y no va a formar parte del prepucio, sino que se va a detener a la altura del cuello del glande. Por último, para terminar de hablar de los elementos que constituyen el pene, vamos a hablar un poquito del ligamento suspensorio de este órgano. Esto va a estar constituido por un conjunto de fibras que van a unir al pene a la sínfisis púbica y a la pared abdominal. Va a estar constituido por 3 láminas, una media y 2 laterales. La lámina media va a estar unida hacia superior a la línea alba, que se ubica en la pared anterior del abdomen, y adherida también a la sínfisis púbica. Va a adquirir la forma de un ligamento triangular cuyo borde anterior es libre y cuyo borde inferior se va a adherir a los cuerpos cavernosos del pene. A su vez vamos a encontrar, como podemos ver en esta imagen de la derecha, 2 láminas laterales, que estas se van a originar en la sínfisis púbica también y van a rodear a los cuerpos cavernosos en un primer momento. Algunas de sus fibras se van a adherir a los cuerpos cavernosos, se van a continuar hacia inferior, envolviendo también el cuerpo esponjoso, y se van a continuar con las fibras del lado opuesto, envolviendo así completamente a todo el cuerpo del pene, sosteniéndolo. Bueno, y ahora sí vamos a la última parte de la descripción del pene para hablar sobre las arterias, las venas, los vasos linfáticos y los nervios de este órgano. Bueno, arranquemos en primer lugar a hablar de las arterias. Estas se van a dividir en arterias superficiales, destinadas principalmente a las envolturas del pene, y arterias profundas para el resto de los elementos. Las arterias superficiales van a corresponder a las arterias perineales, que las podemos ver en esta imagen de la izquierda. Están cortadas y son ramas de las arterias pudendas internas. Esta imagen de acá
similar a las anteriores, sí es una vista anterior e inferior de la región perineal. Bien, en la segunda imagen tenemos un corte transversal del pene y algo similar en la tercera. Las otras arterias superficiales que vamos a encontrar son las arterias pudendas externas que no estamos viendo en esta imagen. En cuanto a las profundas, estas van a ser 4. Son todas ramas de la arteria pudenda interna. Van a ser, por un lado, las arterias para el bulbo del pene, que son estas de acá, ¿sí?, de ambos lados, arteria uretral, la arteria profunda del pene o arterias cavernosas, ¿sí?, para los cuerpos cavernosos, y por último las arterias dorsales del pene, que las vemos acá en el perineo originándose y vemos cómo luego van a transcurrir por el surco superior que conformaban ambos cuerpos cavernosos, lo cual podemos ver mucho mejor en esta otra imagen. ¿Sí? En este corte transversal donde vemos ambos cuerpos cavernosos, tenemos en el surco superior ambas arterias dorsales del pene. Y lo mismo en esta otra imagen, ¿sí?, de material cadavérico, vemos ambos cuerpos cavernosos y tenemos por acá ubicadas ambas arterias dorsales del pene. En cuanto a las venas, estas también se van a dividir en superficiales y profundas. Las venas superficiales van a drenar hacia la vena dorsal superficial del pene, que es esta que observamos acá en la línea media, en este corte transversal del pene. Esta va a terminar drenando hacia alguno de los laterales, en general hacia la izquierda, en la vena safena externa. Esta vena dorsal superficial del pene vemos que transcurre por la capa de tejido celular, ¿sí?, que conformaba la tercera de las capas que forman parte de las envolturas del pene. En la imagen de la derecha también podemos observar a esta vena, que es esta que vemos acá seccionada, vena dorsal superficial del pene. En cuanto a las venas profundas, estas van a terminar drenando en la vena dorsal profunda del pene, que es esta que se ubica en la línea media, en el surco superior que formaban ambos cuerpos cavernosos. La podemos ver también en esta otra imagen, y lo mismo en la imagen de la derecha, ubicada entre ambas arterias dorsales del pene. Esta vena dorsal profunda del pene va a terminar drenando en el plexo venoso prostático. Los vasos linfáticos también los vamos a dividir en superficiales y profundos y van a acompañar el drenaje venoso. Los vasos linfáticos superficiales van a terminar desembocando en los grupos ganglionares inguinales superficiales superomediales, acompañando las ramas de la vena dorsal superficial del pene. En cuanto al drenaje profundo, que va a corresponder al drenaje del glande, de la uretra, de los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos, van a terminar drenando, por un lado, los ganglios inguinales superficiales, en los profundos, e incluso pueden atravesar el conducto femoral y desembocar directamente en los ganglios ilíacos externos. Por último, en cuanto a la inervación del pene, esta va a provenir, por un lado, como podemos ver en la imagen de la derecha, del ramo genital del nervio genitofemoral, por otro lado, por los dos ramos terminales del nervio pudendo, que van a ser, por un lado, el nervio perineal, que podemos ver acá cómo se ramifica por la región, y, por otro lado, el nervio dorsal del pene, que, como podemos ver en la imagen del medio, va a acompañar a la arteria dorsal del pene por ese surco superior que formaban ambos cuerpos cavernosos. A su vez, también va a recibir inervación autónoma a través del plexo hipogástrico inferior, específicamente mediante los nervios cavernosos. Bueno, siguiendo ahora con la segunda parte, vamos a ver próstata. ¿Sí? Sepan que es una glándula de secreción externa que forma parte del aparato reproductor masculino. Bien, vamos a ubicarla, ¿sí?, a través de este corte sagital de la pelvis. Decimos que la próstata, que la ubicamos acá, va a estar por debajo de la vejiga, ¿sí?, por detrás de la sínfisis púbica, por delante del recto y por arriba del periné. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien en detalles cada relación, pero para que la ubiquen. Vamos a hablar ahora de la forma general o la configuración externa de la glándula, ¿sí? Se describe una cara posterior, una cara anterior, dos bordes laterales, o algunos autores los consideran caras laterales, una base y un vértice, ¿sí? En esta vista es una vista posterior, ¿sí?, donde vemos la vejiga superiormente, donde drenan y llegan los uréteres. Anteriormente vemos los conductos deferentes, que forman luego las ampollas de los conductos deferentes, y junto con las vesículas seminales van a formar los conductos eyaculadores. Estos son las ramas isquiopubianas,
el piso de la pelvis, el periné, y acá vemos la próstata, ¿sí? Lo marcamos con celeste, y vean la forma que tiene el corazón, por eso algunos autores la comparan con el corazón de naipe. La cara anterior la vamos a analizar en una vista transversal, posteriormente vemos el recto, acá anteriormente vemos la sínfisis púbica, ¿sí? Entonces marcamos acá la cara anterior. Vean la relación que tiene con la sínfisis púbica, pero va a haber ciertos elementos que se interponen que más adelante vamos a ver. Los bordes laterales los vamos a analizar en un corte coronal, ¿sí? Esto es la vejiga, acá tenemos las ramas isquiopubianas, el piso de la pelvis, ¿sí? Los elevadores del ano, y acá vemos la próstata, ¿sí? Atravesada por la uretra. Y ahí marcamos con celeste los bordes laterales. Vean la relación que tienen con los elevadores del ano, que más adelante vamos a ver. La base la vamos a analizar en una vista sagital, como la que ya habíamos visto, pero de otro autor. Y es interesante porque esta base se va a dividir en una vertiente anterior y una vertiente posterior, ¿sí? No es una cara lisa como veíamos por ejemplo, en la cara posterior, sino que va a estar dividida en dos vertientes y más adelante vamos a ver respecto a qué. Por último tenemos un vértice, ¿sí? Que lo podemos considerar truncado, como se acuerdan la axila, ¿sí? Ahí lo marcamos con verde, truncado porque va a estar atravesado por la uretra. Y a esta altura la uretra pasa a ser de porción prostática a porción membranosa. Bien, con respecto a las relaciones, vamos a comenzar con las relaciones anteriores que tiene la próstata. Si este es un corte también sagital, en rojo está representada la próstata, y vemos que anteriormente tenemos la sínfisis, pero hay varios elementos que se interponen. Primero encontramos el esfínter externo de la uretra, o esfínter estriado también se llama, que lo ubicamos acá en punteado, tipo músculo estriado. Por delante vamos a tener la fascia preprostática, ¿sí? Esta lámina celeste que vemos acá. Luego vamos a tener el compartimiento preprostático, que lo vemos acá, que va a estar integrado por el plexo venoso preprostático, entre otras estructuras, y luego tenemos el ligamento puboprostático, ¿sí? Y luego sí llegamos a la sínfisis púbica, ¿sí? Todos esos elementos van a estar por delante de la próstata. Posteriormente la próstata va a estar el recto, ¿sí? Pero se va a interponer la fascia rectoprostática, o de Denon-Veliers, que es una lámina que parte desde el peritoneo superiormente, ¿sí? El peritoneo que forma el fondo de saco de Douglas o recto vesical, y va a terminar en el núcleo fibroso del perine. Cabe aclarar que esta fascia nos va a separar la próstata y el recto y va a formar dos espacios. Un espacio que está por detrás de la próstata y por delante de la fascia, que es el espacio retroprostático, y otro espacio que está por detrás de la fascia y por delante del recto, que es el espacio prerectal. Y por último, cabe aclarar que la porción que está en relación con la próstata es la ampolla rectal. Esta relación es importante, ¿sí? Porque a través de ella podemos llegar a la próstata a través del examen rectal, ¿sí? El tacto rectal, y así poder identificar algún tipo de anormalidad que tenga la próstata, ya sea por un aumento de tamaño o de consistencia. Bien, hacia los laterales va a estar en relación con la fascia prostática, ¿sí? Que es dependencia de los tabiques sagitales pubosacros, que anteriormente los autores los llamaban tabiques sacro, recto, génito, vesicopubianos, porque nombra las vísceras que va envolviendo desde el sacro hacia el pubis. Inmerso en esta fascia prostática va a estar el plexo venoso prostático. ¿Sí? La fascia está representada en verde y vean en azul formando parte el plexo venoso. Lateral a la fascia prostática vamos a encontrar al músculo elevador del ano, ¿sí? Este que está acá. Más específicamente es la porción elevadora o medial, o también llamada pubocoxigia. Superiormente, la próstata va a estar en relación con la vejiga, con las vesículas seminales y con los conductos deferentes. Veamos en esta imagen, es una preparación cadavérica, es un corte sagital, y vemos en color verde la próstata, ¿sí? Por su vertiente anterior, acuérdense que la base de la próstata está en una vertiente anterior y una vertiente posterior.
por su vertiente anterior va a estar en relación con la vejiga y por su vertiente posterior va a estar en relación con las vesículas seminales y los conductos deferentes. Inferiormente, el vértice de la próstata va a estar en relación con el plano medio del periné, antes llamado diafragma urogenital, que va a estar conformado por el músculo esfínter externo de la uretra, acá en color verde. También podríamos agregar al músculo transverso profundo del periné, y también con otras estructuras, por ejemplo, con las glándulas bulboureterales, acá en color violeta, y con el bulbo del pene, acá en azul. Continuamos ahora con las relaciones intrínsecas de la próstata. Vamos a desarrollar la uretra prostática primero y luego los conductos eyaculadores. La uretra prostática la vamos a analizar en un corte coronal, como vemos acá. La próstata está representada en color violeta. Superiormente vemos la vejiga e inferiormente el vértice y el periné. Sepan que la uretra prostática es la primera porción de la uretra, acuérdense, tiene 3 porciones, membranosa y esponjosa. Y cabe destacar que en la cara posterior, que es la que estamos viendo acá, hay una salencia media que se denomina colículo seminal. Sobre el colículo seminal nos llaman la atención varios conductillos, entre los cuales hay 3 que son de mayor calibre, ¿sí? Uno central e impar, que es la desembocadura del utrículo prostático, ¿sí? Que es el utrículo prostático es el conducto que usa la glándula prostática para verter su contenido al exterior. Y hacia los lados 2 un poco de menor calibre, que son los orificios de drenaje de los conductos eyaculadores, ¿sí? Que los conductos eyaculadores son la unión entre el conducto deferente, ¿sí? Que viene del testículo, y el conducto excretor de la vesícula seminal, ¿sí? Esta unión forma los conductos eyaculadores que van a drenar en el culículo seminal que veíamos en la diapo anterior. Veamos esta imagen, si es un corte transversal de próstata, el puntero marca lo que es anterior, esto es posterior y esto es lateral. Esta hendidura es la uretra prostática, esta saliencia en la pared posterior es el culículo seminal. Este orificio estaría representando el utrículo prostático, que está yendo a drenar a la uretra prostática, y hacia posterior y hacia los lados vemos los conductos eyaculadores. Bueno, veamos ahora la celda prostática, ¿sí? Decimos que es el conjunto de elementos que envuelven a la glándula, ¿sí? Que básicamente ya los estuvimos viendo a lo largo de la presentación, pero bueno, vamos a unificarlos. Y lo vamos a ver en esta imagen, que es un corte transversal de un preparado, ¿sí? De un cadáver. Para que os ubiquen, bueno, acá el puntero marca la próstata, hacia anterior la sínfisis púbica, hacia posterior el recto y más hacia posterior el coxis, ¿sí? Para que se ubiquen, estos son los isquions de un lado y del otro. Estos son los fémur, de un lado y del otro. Y hacia los lados, los elevadores del ano, ¿sí? Bien, comencemos. Vamos a ir dibujando con colores, ¿sí? No se representan idealmente los límites, pero lo vamos a ir esquematizando. Hacia interior tenemos la lámina preprostática, ¿sí? ¿Se acuerdan que separaba la próstata del compartimiento preprostático de la sínfisis púbica? Hacia los lados las fascias lateroprostáticas o simplemente fascias prostáticas, ¿sí? Que son dependencia de estos tabiques sagitales que comienzan desde atrás en el sacro y terminan en el pubis. Hacia posterior el tabique rectoprostático, ¿sí? Que nos separaba del recto. Y en esta imagen vamos a ver ahora los límites anterior y posterior, superior e inferior, que no podemos analizar en un corte transversal, ¿sí? Esto es un corte sagital. Y vemos que hacia superior la celda prostática se cierra por la vejiga y con los tejidos conjuntivos que unen estos dos órganos, e inferiormente vamos a cerrar la celda prostática a través de la fascia superior del diafragma pélvico. ¿Sí? El diafragma pélvico, acuérdense que es el plano más profundo del periné. Y acá ubico de nuevo los límites anterior y posterior para que termine de entenderse. Veamos ahora los vasos. Primero veamos arterias, luego el drenaje venoso y por último el drenaje linfático. Con lo que respecta a la irrigación de la próstata, decimos que está dada principalmente
por la arteria ilíaca interna, ¿sí? A través de dos ramas que son la rectal media y la vesical inferior. En esta imagen vemos acá superiormente la ilíaca común, dividiéndose en ilíaca externa e ilíaca interna, ¿sí? Y están representados la mayor parte de las ramas de la arteria ilíaca interna, donde podemos ver acá la vesical inferior, ¿sí? Yendo a buscar la parte inferior de la vejiga, y acá la rectal media, ¿sí? Buscando el tercio medio del recto. Estas dos ramas van a dar ramas prostáticas. En este caso acá vemos en esta imagen las vesicales inferiores dando sus ramas prostáticas a la próstata. La próstata va a drenar su contenido venoso a dos plexos, ¿sí? El plexo prostático, que está anterior y lateralmente a la próstata, si acuérdense, anteriormente ocupa el espacio preprostático entre la próstata y la fascia, perdón, entre la sínfisis y la fascia preprostática, y el plexo venoso lateral va a estar contenido en la fascia lateroprostática. Posteriormente, la próstata va a drenar en los plexos venosos seminales, que están en relación con las vesículas seminales y la ampolla de los conductos deferentes. Estos plexos van a formar las venas vesicales con otras contribuyentes, y las venas vesicales van a drenar en la vena ilíaca interna. Bien, y con lo que respecta a vasos linfáticos, es muy importante que lo sepan, va a estar dividido en 4 pedículos. Un pedículo ilíaco externo, que va a partir de la base de la próstata y se va a dirigir a los nódulos ilíacos externos. Luego un pedículo ilíaco interno, que va a drenar la cara posterior de la próstata, va a seguir los vasos vesicales inferiores hasta los nódulos ilíacos internos. Luego un pedículo inferior que va a drenar la cara anterior y va a seguir los vasos pudendos internos, por eso están representados en punteado porque están por debajo del periné, y va a ir a los nódulos ilíacos internos también. Y por último el pedículo posterior que va a drenar la cara posterior y va a dirigirse hacia el sacro, a los nódulos ilíacos, perdón, a los nódulos sacros laterales y a los del promontorio. Bien, para ir finalizando, veamos la inervación de la próstata. Sepan que las vísceras están inervadas autonómicamente por dos componentes, un componente simpático y un componente parasimpático. Y en esta imagen, en rojo está representado el componente simpático y en azul el componente parasimpático. El componente simpático proviene del plexo hipogástrico superior y de la cadena simpática pélvica, y el componente parasimpático del plexo sacro. El plexo hipogástrico superior aporta los nervios hipogástricos, el tronco simpático pélvico aporta los nervios esplácnicos sacros y el plexo sacro los nervios esplácnicos pélvicos. Todos estos nervios forman el plexo hipogástrico inferior, ¿sí? Que se encarga de inervar las vísceras de la pelvis, entre ellas la próstata. Bien, y para concluir, decimos que el pene está constituido por los cuerpos eréctiles, acuérdense que están recubiertos por túnicas, y la uretra transcurre en el interior del cuerpo esponjoso. La irrigación del pene está dada por la arteria pudenda interna y la inervación está dada por el nervio pudendo. La próstata, acuérdense que está por detrás de la sínfisis, por delante del recto, inferior a la vejiga y superior al periné, y está irrigada por la arteria ilíaca interna a través de las vesicales inferiores y la rectal media, y la inervación proviene principalmente del plexo hipogástrico inferior. Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.